Muy buenas tardes, aquí transmitiendo desde ya no desde el Technology Hub, sino que cada quien desde su casa, hoy por esta pandemia o esta crisis epidemiológica que nos está afectando. Hoy tenemos un gran invitado, al ingeniero Jesús Villalobos, que nos va a hablar sobre un tema muy importante que es hoy en día sobre lo que es el liderazgo en tiempos de crisis. El ingeniero Jesús Villalobos es el director de planta de lo que es Harman Juárez, y él nos va a platicar qué es lo que esperamos, qué es lo que se espera de los liderazgos, del líder o del tipo de liderazgo que se necesita en tiempo de esta crisis. Jesús, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, ¿sí? Y gracias por compartir este tema tan importante en este tiempo con nosotros. Gracias, Omar, y gracias a todos por la oportunidad de estar esta tarde compartiendo este concepto. Cuando primeramente platicamos de esta fecha, habíamos hablado de un tema un poquito diferente. Íbamos a trabajar acerca del proceso de transformación en una compañía a través del concepto de compromiso. Y la semana pasada que hablamos de cómo estaba la situación, quedamos en hablar de liderazgo en tiempos de crisis y antes de entrar de lleno al tema, sí me gustaría aquí por lo pronto hacer una pregunta para la audiencia y la vamos a dejar ahí para que la piensen. La pregunta va a ser, ¿cuál sería el primer pensamiento o el primer escrito que te viene a tu mente o a tu corazón cuando hablas de crisis? Siempre por lo regular en la vida o en momentos, en la parte profesional, etcétera, todos hemos enfrentado alguna crisis. Entonces, ahorita regresamos para tu respuesta, pero básicamente la pregunta es, ¿cuál sería el primer pensamiento o cuál escrito te viene a tu mente o a tu corazón cuando hablas de crisis? Y antes de entrar de lleno en el tema, Omar, pues muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad. No es de todos los días estar desde casa, estar en esta oportunidad y también estar con la responsabilidad no solamente de una familia, no solamente de una compañía como es Harman actualmente con más de 3,400 familias que asegurar que tengan éxito, sino con una ciudad, con una sociedad, con un país y con un mundo que está en una crisis muy grave. El conflicto que vivimos actualmente demanda de nosotros muchísimas cosas, pero primero vamos a dar gracias por todo esto. En particular, yo también doy gracias porque el tener gratitud te lleva a un concepto muy diferente de todo lo que haces en la vida. Entonces, siempre digo gracias a mi esposa y a mis hijos porque siempre me apoyan y siempre hacen posibles tantas cosas en mi vida. De ahí, pues, el equipo actual que tengo en Harman, que me da la oportunidad no solamente de desarrollarme profesionalmente, sino de tener metas y objetivos y retos profesionales diferentes cada día. Y entonces este equipo con el que actualmente me desempeño, ya tengo 25 meses, una semana y algunos días trabajando con ellos, me dan esa oportunidad y lo reconozco y le doy las gracias porque ellos han creído en mí, creen en un modelo de liderazgo y las acciones que estamos llevando nos llevan a alcanzar retos y objetivos trazados. Por otro lado, pues hay mucha gente que ojalá tenga la oportunidad de recordar tiempos en los que hemos compartido. Gracias a todos ellos porque están en puestos o en posiciones o en situaciones de liderazgo que vamos a llevando esa oportunidad positiva. Esa es una condición de los líderes. Tenemos que ir expandiendo la sinergia y expandiendo esa inspiración para que haya más gente que pueda llevar esto. Y finalmente voy a concluir con el coaching y mentoring. Actualmente en el trabajo quiero mencionar a uno de mis gerentes, probablemente algunos la puedan conocer en trabajos anteriores, se llama Sandra Flores, ella es gerente de materiales, ella ha demostrado mucho enfoque para desarrollarse y crecer y en estos 12 meses que llevamos en esta compañía trabajando para darle la vuelta a muchos indicadores, ha demostrado una gran capacidad para aprender y aportar más allá de lo normal, buscando siempre la excelencia. La actitud siempre se muestra. Entonces ella y yo estuvimos hace 3 meses y medio en las primeras llamadas con la gente de Asia y desde ahí veíamos venir esta condición crítica para todo el mundo. Y finalmente, pues lo más importante, le doy gracias a Dios por todo lo que me da cada día, por esta oportunidad y por todo lo que vamos a hablar. Entonces,
Con eso, Omar, nos vamos al tema. La pregunta para todos que era, ¿cuál pensamiento? Y la voy a abrir con una que todo el mundo va a acordarse. En las crisis anteriores hay un escrito del señor Albert Einstein que habla de cuál es la condición en las crisis. Y no lo voy a leer todo, nada más voy a ilustrar un poquito en ese escrito el pensamiento que dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que sucede en las crisis para todos nosotros? Que sacamos otras capacidades, que sacamos otras cualidades, que hacemos otros esfuerzos, que buscamos nuevas oportunidades. Hacemos muchas cosas más allá de lo normal, más allá de lo que siempre buscamos, y eso nos da la oportunidad de ser personas que elevamos, si traemos un desempeño más o menos, lo llevamos a mejor, si lo traemos mejor lo llevamos a la excelencia, si traemos la excelencia lo llevamos a una condición buscando la perfección. Y eso nos lleva a matar algo muy importante que es la comodidad que nos lleva a la mediocridad. Cuando la gente se enfoca en la mediocridad, es simplemente uno más del montón, en lugar de mostrar todo aquello que somos capaces de hacer con los dones que Dios nos dio. Entonces, si alguien recuerda ese escrito, te decía ahorita, Omar, ahí en lo que estábamos poniendo el audio y las conexiones, que durante mucho tiempo cuando yo tenía ese escrito pegado en una de mis oficinas, en mi formación y educación trabajé más de 27 años en Delphi. Llegaban los ingenieros, lo leían y les gustaba. ¿Se me puedo llevar para sacarle una copia? Sí, adelante, lléveselo. Hubo una vez que ya no regresaba el escrito, entonces opté por mejor tener copias disponibles y cuando la gente llegaba y ¿le puedo sacar una copia? Pues ya le daba la copia, ¿no? Entonces, es un proceso en donde vas compartiendo algo positivo. Entonces, no es que queramos alegrarnos de una crisis. Ahorita, gracias a Dios, esta crisis nos da la oportunidad de estar aquí. No estamos en un hospital, no estamos enfermos. Entonces, gracias por esa oportunidad. Y vamos viendo entonces, dentro de la crisis, 3 preguntas básicas que tenemos que hacernos nosotros. Primero, ¿qué es para ti crisis? Segundo, voy a hablar de la palabra ética, ¿qué es para ti la ética? Y tercero, el tema que nos lleva a esta tarde, que es el liderazgo. ¿Por qué pongo las 3 cosas juntas? Porque cuando hay una crisis, tendemos a olvidar que la ética es la parte importante de nuestras acciones. Y cuando se nos olvidan estas cosas, lo primero que dejamos a un lado son nuestras habilidades y capacidad de liderazgo. Entonces, en la apertura para este tema, yo diría que tenemos que ligar las 3 cosas. Crisis, ética y liderazgo. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a checar muy bien qué es lo que tendríamos que hacer. Así de que eso pues nos da la oportunidad de pensar en lo siguiente. Fíjense, para todos los que estamos ahorita aquí conectados, sí. hay algunas curiosidades que platicábamos, ¿verdad, Omar? Sí, sí, Fíjense, sí. fíjense las curiosidades. Decimos que la crisis nos va a hacer más fuertes. Decimos que vamos a ser personas más agradecidas. Decimos que vamos a ser mejores personas. Decimos que vamos a ser, hoy me decía Susana, una de mis gerentes de la planta, no, también vamos a ser más humanos, jefe, más humildes. Decimos que vamos a ser mejores en valores, que vamos a tener más apoyo, que vamos a tener más empatía. Como a esto nos involucra muchas cosas diferentes a las normales, nos hacemos mejores administradores. Y al final, Einstein dice en ese escrito que la crisis trae progresos. Curiosamente, todo esto lo vemos como que, es todo lo que aprendí de la crisis. ¿Por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué no nos ponemos en un modo de decir, hoy soy más agradecido, hoy soy una mejor persona, hoy hago? Y entonces teníamos un escrito hoy en la mañana que dice que aunque parezca mentira, después de experimentar el dolor, nadie vuelve a ser quien era antes. Al final, uno se vuelve más fuerte, más valiente y más resistente. ¿Qué es lo que sucede ahorita en nuestro México, en nuestro Juárez y en nuestra sociedad? Luego tenemos creatividad para hacer miles de memes. No hay un país que nos gane para hacer todo eso. Hay de todo tipo, desde caricaturas, WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le encontramos un poquito el juego a lo negativo y no tiene nada de malo. El asunto es cuando esa creatividad no la ponemos a funcionar en aras de mejores cosas también. No está peleada una cosa con la otra porque pues todo es parte de un total. La pregunta es por qué todo eso que acabo de mencionar no lo ponemos antes.
no lo ponemos a trabajar y decir, estoy trabajando para ser una excelente persona, estoy trabajando para ser un excelente líder, estoy trabajando para que la excelencia sea mi sello personal, para que todo lo que haga sea parte de mi pasión. Entonces, si ya lo tenemos identificado, ¿qué nos falta? Alguien decía, ¿cuál es el reto de cómo va a regresar la gente que está en su casa para regresar a las labores de trabajo regulares? Vamos a quitar la palabra normal, porque estamos diciendo que no vamos a llegar de aquí a entonces como una manera normal, vamos a llegar diferente, porque esto nos está haciendo pensar las cosas diferentes. Entonces, te decía que hace algunos años, para no decir muchos años, alguien me enseñó y dijo, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión en tu puesto actual? ¿Cuál es tu visión en la vida? Y en aquel entonces teníamos un concepto que lo llevamos a través del concepto de calidad de Disney, en el que todos los que hemos tenido la oportunidad de visitar a Disney, ya sea Disneyland o Disney World o cualquiera de sus parques, vemos la grandeza de la creatividad. Entonces alguien tuvo una visión y todo el mundo crecemos con esa ilusión de ir allá. Entonces anoté por ahí en esos tiempos una visión que se basa en 4 cosas. Una, que la visión comienza de adentro, es personal, de tal forma que uno va puliendo los efectos de la vida, vas puliendo los fracasos, vas puliendo cada cosa que te vas enfrentando y entonces te vas haciendo mejor. Visionario, nos llama la gente, ¿cuál es tu visión? A lo mejor mi visión es emprendedora, mi visión es profesionista, mi visión es de deportes, mi visión cualquiera, pero la visión es personal, viene de adentro. Entonces, con el tiempo, lo que me preguntabas ahorita de si los líderes se hacen o nacen, pues con el tiempo se va haciendo uno mejor. Literalmente cuando vas aprendiendo, entonces vas evolucionando. No te vas haciendo viejo, vas evolucionando, vas siendo mejor persona cada vez. El segundo punto es que la visión proviene de tu historia. Entonces, ¿cómo utilizaste los momentos? ¿Cómo utilizaste las experiencias para que seas con una mejor visión cada vez? El tercer punto es que la visión enfrenta las necesidades de otros. Ahorita la gente que está conectada tiene una expectativa de Jesús, tiene una expectativa de Omar. Cuando tú y yo platicamos de la conferencia o la plática, hicimos un pacto implícito de decir, hay una expectativa, yo te espero para esto, yo voy a hacer esto y esto y esto. Bueno, total que la visión siempre va a ver por las necesidades de los demás, porque finalmente somos a través de los demás. Muy pocas cosas son individuales. Y el punto número 4 en la visión es que ayuda a conseguir recursos. De tal forma que si lo ponemos en el contexto de una compañía grande, repásenlo y vayan viendo. Comienza adentro, proviene de mi historia, son las necesidades de los demás y consigo recursos. ¿Qué hacemos con todo esto? Cuando ya tienes una capacidad de visión, eres capaz de poner una estrategia. Y cuando tienes una estrategia, eres capaz de poner una estructura. La estructura sigue la estrategia y la estrategia va sobre una visión. En esta crisis, ¿cuál es la visión de cada uno de los que estamos ahorita aquí en el teléfono, en la computadora, en internet? ¿Cuál es la visión en nuestro puesto actual, en nuestra responsabilidad actual? ¿Hacia dónde quiero llevar mi yo personal? ¿Hacia dónde quiero llevar a las personas que trabajan conmigo, mi empresa? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado mañana? ¿Qué voy a hacer en 2 semanas, en 3 semanas o en 4 semanas? Nosotros tenemos nuestras operaciones totalmente cerradas, vapuleadas por esta decisión. Sin embargo, hicimos las cosas correctas respecto a lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y este regreso al 4 de mayo, pues nos tiene que poner en esa visión diferente. Entonces, vamos poniendo este contexto en lo medular de nuestra plática el día de hoy. Liderazgo en tiempos de crisis. Primero, yo como líder tengo un compromiso y una responsabilidad mayor, no solo por lo mío, sino por todas las personas que trabajan conmigo. Ahorita mencionaba 3,400 personas. Son 3,400 familias, son 3,400 hogares, son 14 clientes, son los accionistas, es la compañía, etcétera. En mi casa está mi esposa, están mis hijos, en el vecino de enfrente, en la comunidad de enfrente, etcétera.
hay una serie de cosas en este entorno. Entonces, conocemos exactamente la situación y el entorno. Es lo primero que el líder debe de traer, porque entonces con eso la gente va a saber, tu gente, la gente que te rodea va a saber que estás en la jugada. Si no estás en la jugada, no vas a poder aplicar tu liderazgo. Entonces, tienes que conocer ese contexto, la situación y el entorno. Entonces, eso te va a llevar a que durante la crisis puedas aplicar estas 3 cosas. Vamos a grabárnosla. Primero, liderazgo. El liderazgo es una palabra muy sonada, muy requerida, muy demandada, y hoy en día es la que marca la pauta. Los ejemplos que poníamos, Omar, de tu academia de valor agregado, de las compañías que hemos dado la vuelta a la tortilla y hemos logrado cambiar de un lugar A un lugar B, siendo el lugar A una compañía en crisis, una compañía sin prestigio, una compañía sin lucha, una compañía en el hoyo, decíamos, y la pones en un lugar en donde el cliente la ve como la mejor planta, el cliente sabe que estás trabajando, bla, bla, bla. Entonces, el liderazgo hizo un convencimiento, hizo una labor de convencimiento. Entonces, no vamos a entrar ahorita en trabajar todo el modelo de liderazgo, nada más vamos a decir que convencimos, ¿verdad? Entonces, cuando convences, se facilita la dirección. Entonces, diriges, y entonces tienes la dirección de 10 gerentes, de 15 gerentes, de 20, de 30, los que tengas, o de un grupo de administrativos, o de un grupo operacional, o de una empresa pequeña, de una empresa grande, de tu propia empresa, pero finalmente estás dirigiendo. ¿Y cuál es el concepto que llevas aquí al final cuando convences y diriges? Que integras. Cuando llegas a una compañía en crisis, lo primero que te das cuenta es que estábamos viendo que ingeniería está por su cuenta, que calidad está por su cuenta, que ventas está por su cuenta. Entonces no integró nadie. Cuando integras, entonces ahora se va a dar la palabra mágica. Todo el mundo se compromete hacia la visión. En esta crisis, ¿cuánto estamos haciendo correctamente para convencer, para dirigir y para integrar? Para comprometer en hacer las cosas por satisfacción, por gusto, porque realmente estamos convencidos de que es lo correcto. No, pues la vamos a hacer obligados. La vamos a hacer porque no tengo otra opción. La vamos a hacer porque me dijeron, etc. Entonces, cuando estás trabajando en crisis, cualquiera que ésta sea, la gente pues va a trabajar para ese compromiso. El segundo punto dentro de esa crisis, durante la crisis, es la actitud y la disciplina, que nos caen gordo, porque alguien dice, no, pues es que la actitud no la puedes medir, la disciplina no la puedes medir. Claro que la puedes medir, porque la actitud, tú vas a trabajar y vas a tener muy claro cuáles son las conductas de la gente, puedes ilustrar cuál es la cultura de esa planta, de esa compañía, de ese departamento, de esa dependencia, y entonces vas viendo que de repente dices tú, antes la gente de esa planta, de ese lugar, era de esta forma. La gente de Juárez, de esa sociedad, era de esta forma y ahora tiene estas actitudes. Y luego la disciplina, porque no es nada más un día. Disciplina cuando tienes un trabajo es todos los días, todas las personas, cada hora, cada minuto, cada acción. Exactamente. Y entonces, ahí lo vas a tener como parte de la esencia durante la crisis. Y al tercero, Omar, lo que te mencionaba ahorita, primero es la gente. Entonces, necesitas una obediencia a guías y lineamientos, pero como comunidad, para que puedas poner en una perspectiva lo que es el cuidado y el trabajo de la gente. Porque la gente es la que hace la comunidad, la gente hace la empresa, la gente hace la dependencia. La gente es el factor número 1 de cualquier lugar y es lo primero que podemos olvidar. Entonces tenemos que balancear entre la responsabilidad de lograr los resultados y entre lo que tienes que tomar de decisiones que puedan impactar a la gente. Entonces, que no sea un eslogan. Primero la gente es lo más importante de una compañía, la gente es lo que tenemos que cuidar siempre. Okay. Entonces, eso nos da la oportunidad de decir, conozco la situación y el entorno y durante la crisis trabajo esos conceptos. ¿Te acuerdas que ahorita mencionaba que hace exactamente 4 meses, te aseguro que todos los que estamos ahorita conectados andábamos viendo en dónde iba a ser la posada, dónde iba a ser la fiesta, en dónde iba a ser la pachanga, porque el día 16 de diciembre arrancan. Entonces,
nadie imaginábamos que 4 meses después íbamos a tener que estar cuidando hasta la interacción con nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque no nos lo daba una historia, no nos lo daba una visión, no lo teníamos identificado como un problema. Sin embargo, fíjense todo lo que cambia un lugar, una sociedad, un país, un mundo en 4 meses. Así está la visión siempre. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en todo esto? Primero, que hay ejemplos reales. Ahorita tenemos un ejemplo de una situación, de una pandemia. Pero bueno, tenemos ejemplos en el deporte, en la vida y en el trabajo. Para los que me conocen, saben muy bien cuánto disfruto el fútbol, cuánto disfruto no solo el jugarlo, sino la pasión con la que lo hago. Entonces, vamos a poner un ejemplo del fútbol. En nuestro equipo vamos perdiendo 1-0 y luego alguien comete una falta y tenemos un penal. Entonces lo expulsan y ya no nada más estamos perdiendo 1-0, sino estamos en riesgo de perder ya 2-0 y con un integrante menos. El portero hace una gran jugada y para el penal. Entonces estamos perdiendo 1-0, pero ahora traemos un alto grado de motivación por ir y luchar con los 10 que somos y ganar ese partido y lo ganamos. ¿Por qué? Porque todos nos enfocamos más allá del trabajo normal. Hicimos el doble, hicimos el extra, nos coordinamos mejor, tuvimos un objetivo en común, hicimos tantas cosas y así como ese ejemplo en la vida se presentan muchos, ahorita tenemos uno, en el trabajo tenemos miles y así lo podemos ir llevando. Entonces, finalmente el liderazgo se convierte en esos ejemplos de vida, en esas acciones que nos llevan a procesos de transformación. Ok, y estamos viendo, por decir, Inge, lo que son 2 puntos. El segundo que estamos viendo con actitud y disciplina, que es muy importante cómo nosotros trabajamos esa actitud y cómo vamos formando esa disciplina. ¿Por qué? Porque en base a cosas diarias vamos haciendo una disciplina y después vamos haciendo una rutina y después vamos a crear hasta que llegamos a una cultura. Pero eso es como tú lo dices, trabajar el día al día, 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 día. ¿Cómo puedes hacerle para que una persona cambie la actitud? Dentro de tu experiencia de los años en la maquila ¿cómo cambias la actitud de una persona? ¿Y cómo conviertes esa actitud en una disciplina? Muy bien. Ahorita lo que decía es, cada persona, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada acción, cada ciclo de trabajo. Entonces, primero tienes que poner la lista de las conductas y las acciones que quieres reconocer como la cultura. Y entonces tienes que empezar un proceso y llevarlos a través de un proceso de comunicación. En el ejemplo de transformación, que para ejemplos del día de hoy no lo vamos a ilustrar pues aquí, porque es una carta muy extensa, habla desde cómo vimos al personal operativo, cómo vimos al personal administrativo, cómo vimos en cada nivel. Pero el modelo lo voy a llevar a lo que es el sentido de propiedad. Te mencionaba ahorita que llevamos una conferencia del sentido de propiedad extremo por su traducción, de Extreme Ownership. En ese seminario rápido que llevamos, hablaban de algo muy importante. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el concepto que motiva a las personas a hacer las cosas bien? Entonces, como líder, tienes que encontrar y tener ese olfato para determinar cuáles cosas son las que están mal y cuáles son las que tienes que corregir. ¿A través de cómo? Hay un modelo consistente. El modelo dice, aquí están las conductas y las estructuras de liderazgo, aquí están los procesos de comunicación, aquí están los procesos de reconocimiento, este es el proceso operativo, pero es algo que se va a respaldar con algo que se pierde muchas veces, el respeto y el trabajo en equipo, que se dice como un eslogan, pero realmente cuando tú respetas a una persona, vas a lograr cosas que muchos no podían creer que sucedieran. Y al final, toda la gente va a llegar a la conclusión de decir, estoy en el trabajo correcto, entonces le voy a echar ganas y voy a dar lo que no daba y voy a trabajar más allá de lo que tenía. Entonces, ¿es una varita mágica? No. ¿Es un toque de a partir de hoy se empieza a hacer? Tampoco. Entonces, tienes que hacer ese modelo. Cada compañía y cada lugar lo pueden llevar diferente. Yo te lo caminé, así como me lo sé de memoria, lo llevé una vez a una de las pláticas con ingeniería en la universidad y los muchachos se pusieron
la junta o la plática era de media hora. Ujú. Finalmente terminamos 1 hora y media porque ellos se pusieron a trabajar en sus conceptos de qué era lo que tenían que hacer y ofrecer cuando empezaran a trabajar en una empresa. Entonces el modelo es consistente y lo podemos hacer en una conferencia posterior, en una plática posterior para poder compartir las experiencias. Y en el tercer nivel estaría si tú, Omar, si tú, Jesús, si tú, cada uno de los que menciono, inspiran a otros a hacer lo mismo que tú buscas y no solamente hacerlo igual, sino superar lo que tú estás haciendo. Entonces me voy a regresar a la primera parte de la plática, es cómo hacemos el coaching y el mentoring, cómo hacemos para que los demás empiecen a ofrecer lo mejor de sí mismos, cómo hacemos que los de trabajo mediano lo hagan excelente, cómo lo llevamos, entonces el modelo lo debe marcar de esa manera. Y pues lo que implica para mí, por ejemplo, ahorita es a través del conocimiento del entorno y la situación, ser muy disciplinado, ser muy comprometido con las acciones. Y algo que le digo a todo mundo, la comunicación en esa actitud que mencionaba ahorita, en este momento es mucho más exigente, mucho más demandante, porque requiere mucho más allá de lo normal. Si no, fíjate, lo que tenemos que hacer hoy en día es mucho más exigente que lo que tenemos que hacer hace 3 semanas. Comunicarnos más rápido, hacer mediciones más rápidas, hacer actualizaciones más rápidas, etcétera, etcétera. Y eso pues hace que la gente se enfoque más a los procesos de comunicación. Finalmente, dentro de lo que hace, y lo mencionaba tras bambalinas, es que cuando tienes una compañía, una sociedad o un lugar en crisis, tienes que sacar ejemplos mucho más palpables, ejemplos que digan, mira, ya hice esto y nos dio este resultado. Entonces, como ya traías una historia, traes una validación de tus acciones. Y finalmente lo que poníamos como ejemplo es, tienes que poner 30 días, 60 días, 90 días cuando llegas a un lugar en crisis. Como ahorita está una crisis, las promesas son que la crisis tiene una solución. Nada más la muerte y los impuestos no tienen solución. Exactamente. Te lo decía y nos causaba un poquito de gracia, Ajá. pero la muerte y los impuestos no tienen solución. Si hay en más, todo tiene una solución. Y recuerdas el ejemplo que nos ponías de los números en una de las pláticas ahí en tu academia, que Ajá. fuimos segregando los números hasta que fuimos encontrando la solución más rápida y más efectiva. Entonces, la capacidad de solucionar los problemas está en cada una de las personas, en su talento y demás. Entonces, la crisis tiene una solución. Segundo, tiene una fecha de caducidad. Nada es eterno. Entonces, nosotros tenemos que buscar precisamente esa fecha de caducidad. Como líderes, somos los responsables de definirla. Nadie más lo va a hacer. Ahorita, el que tome liderazgo va a decidir cuándo termina una cosa u otra. Y finalmente, la crisis es una enseñanza para la vida. Y aquí va a haber muchísimas historias sentimentales, objetivas, de todo tipo, y hay una enseñanza para la vida. Por ejemplo, ahorita todos nosotros reconocemos mucho más el trabajo de un médico, de un enfermero, de una enfermera, de la gente de un hospital, cuando en realidad lo veíamos como algo muy normal y muy natural. Ahorita lo reconocemos mucho más porque es la primera línea de defensa, la primera línea de batalla. Y vamos a ponerlo en un ejemplo personal de nosotros, para los que han tenido o los que hemos tenido la necesidad de ir a un hospital. Hay una etapa de recuperación, hay una etapa de una enfermedad, hay una etapa en donde puedes estar en una terapia intensiva. En la vida es lo mismo. Las crisis que te toca vivir puede ser la crisis laboral, la crisis existencial, la crisis en tu casa, la crisis financiera. Cualquiera que sea la crisis, te enseñó algo y te llevó a una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Si no la aprendiste, entonces la crisis te sirvió para 2 cosas, ¿verdad? Para nada y para nada. Y para nada, Y exactamente. para nada. Entonces, ahorita dentro de lo que tenemos al final de cuentas y pensando en esos 4 meses, antes poníamos un montón de objetivos para el 2020. Ahorita te aseguro que el meme que más empatía tiene es mi enfoque y mi objetivo en el 2020 es sobrevivir. ¿Sí? ¿Sí? Eso lo veíamos. Ajá. Entonces yo diría, más que sobrevivir, mi enfoque y mis acciones va a ser
resistir los embates, resistir las cosas que me pegan, si es económica, si es de cualquier índole, tengo que resistir. Y entonces tengo que hacerme fuerte. Y el líder, lo primero que tiene que hacer es ser fuerte y resistir los embates de cualquier cosa para guiar a todos los demás. Entonces, ¿es fácil? No. ¿Es difícil o imposible? Tampoco. Entonces, tienes que trabajarlo en base a esos puntos que decía. ¿Cuál es lo que traes por dentro? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Y cuál te lleva a generar una visión en todo lo que estás haciendo en tu rol actual? Y pues que todo lo hagas con pasión. Finalmente, las personas con las que he tenido la oportunidad y la fortuna de trabajar van a entender que todos los días, no solamente un día, todos los días, 24/7, los 365 días del año es, todo lo que hagas, hazlo con pasión, porque es lo único que te va a marcar la diferencia. Y pones tu huella personal en todas y cada una de las cosas que hagas, en el reporte, en las acciones, en todo lo que hagas. Sí, porque muchas de las veces hay una frase que dice, para hacer cualquier cosa necesitas dos cosas, valga la redundancia. Una es el conocimiento y la otra es la actitud. Dice, pero si la actitud es como el 80% y el conocimiento es otro 20%. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer, aunque no sepas. Pero si tú no sabes, tú sabes y no quieres hacerlo, no lo vas a hacer nunca. Entonces, muchas veces es qué tanta actitud tengo hacia los problemas, cómo los enfrento y cómo quiero yo hacer o cómo quiero yo enfrentar cada actividad, cada circunstancia de mi vida. Que ahorita estamos enfrente a una de las crisis más importantes que ha habido hasta cierto punto en la historia, es cómo la enfrento, cuál es mi actitud. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a alguien más cómo enfrenta una crisis, pues muchas veces vas a decir, sí, hemos tenido unas crisis, pero no como esta. Y esto es lo que nos va a diferenciar, dicen muchas veces de que va a diferenciar mucho a la humanidad después de que salgamos de esa crisis. Y esto nos va a sacar del área de confort en el que estabas, que tú platicabas, Sige, de que cómo salgo yo más fortalecido de esta crisis y cómo le enfrento. Esa es sobre todo una de las actitudes que tú estabas mencionando. Así es. Y entonces concluimos que en cualquiera de los momentos en los que avancemos en una crisis, lleva una aplicación diferente. Y no, por ejemplo, cuando lo tienes en función de una crisis financiera en el trabajo o de una crisis de entrega o de calidad, siempre tienes que establecer esos parámetros y decir, de aquí a aquí hay una solución y pides tiempo. Y de aquí a aquí hay otra solución, porque no puedes arreglar todo en el mismo momento y tampoco tienes que por qué hacer cosas que no sean viables. Entonces, yo pienso que la crisis nos tiene que poner, además de esa visión, tener esta promesa siempre enfrente de nosotros. Hay una solución, hay una fecha de caducidad y hay una enseñanza para la vida. Ok. Con eso, Omar, yo creo que el contexto de cómo empezamos para hablar de lo que nos lleva al liderazgo, de lo que son las características, el contexto y para concluir en el proceso de la aplicación de cada una de las cosas. Y que ese modelo que mencionábamos, que te digo, no es la intención revisarlo aquí, pues es un modelo validado. Finalmente, en la vida todos tenemos un proceso ya validado. Ya sabemos qué funciona y qué no funciona. Sí, y esa es una de las cosas que nosotros, como dices tú, tenemos que aprender. Y más que eso es qué enseñanzas, o sea, de lo que aprendí, las enseñanzas que me dejó esta crisis y cómo voy a aprender, cómo voy a crecer a partir de esas enseñanzas. Y sobre todo es, que tú platicabas muy bien, es no volver a la normalidad porque la normalidad fue lo que nos llevó a esto. Es cómo vuelvo a ser yo, que si tú decías, yo si era una persona medio o regular, ¿cómo trato de ser excelente? ¿Por qué? Porque no quiero volver a caer en esta crisis en la cual estoy. ¿Cómo puedo yo hacer a decir, bueno, cómo le hago para poder sobrevivir en 2, 3, 4 semanas que a lo mejor la planta está parada? Eso es lo que me tiene que a mí llevar y decir, ¿qué es la parte de liderazgo? Porque muchas veces pensamos que ser líder, y así como tú lo decías, es la persona que tiene a cargo otras, pero no necesariamente eso. O sea, yo puedo ser líder
sin tener, o en una empresa no ser supervisor, gerente o lo que tú quieras, sino decir es cómo me ven como mi rol, que es lo que tú comentabas, cómo me ven mi rol y cómo me sigue la gente. Y la gente, como dicen ahí, es la gente hace lo que ve, no lo que tú dices, ¿sí? Y si tú eres una persona coherente con lo que haces con lo que dices y con lo que haces, pues obviamente la gente te va a seguir. Si tú no eres coherente y tú haces cosas o sea, haces cosas diferentes a lo que dices, pues prácticamente vas a tener una credibilidad como líder ser. Así es. Por eso, Omar, vamos a decir cuando hablaba de los tres conceptos, crisis, ética y liderazgo. Imagínate el compromiso que el líder tiene porque obviamente te van a evaluar en esos tres campos y dentro de es que también manejaste las decisiones durante la crisis, cómo guiaste al grupo y ponlo, te digo, como agarraba el ejemplo del fútbol, ¿verdad? El capitán o el coach es el que determina qué cambios hay que hacer para salir cuando vas perdiendo. En la vida también uno tiene que decidir qué hay que hacer cuando vas perdiendo y saber que de antemano el ganar implica a veces perder y en esto pues obviamente todos tenemos una oportunidad de ser mejores. Ok, entonces pues finalmente, ¿recuerdas el caso que estábamos hablando de la pregunta de que si el líder nace o se hace? Sí. Con esto yo creo que reforzamos que finalmente el líder se hace, aunque haya cualidades o características con las que naces, hay cosas que son netas, pero el desarrollo pues es a través del tiempo para que seas un mejor líder cada vez. Ok, Inge, pues muchas gracias por tu participación. Te vamos a invitar para las próximas semanas para que nos sigas comentando de tus experiencias, porque esta vez creo que las cosas se van a poner no complicadas. Yo no trato de ver así como que la palabra complicada, sino más retos que tenemos que salir como sociedad y tenemos que tener líderes, así como tú decías. ¿Quién ahora agarra el liderazgo? ¿Quién agarra el liderazgo para salir de esa crisis? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo se identifica la persona que dice, yo voy a agarrar el liderazgo y voy a llevar a esta gente a salir de este problema en el que estamos? Sí, que indirectamente o entramos o estamos. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Quién agarra? ¿Quién dice, yo mero es el que voy a agarrar el liderazgo? Muy bien. Sí. No sé, algo que más que nos quieras añadir, Inge. No, pues además del agradecimiento por la oportunidad, pues que lo que estamos platicando el día de hoy quede como una semillita para todos los que consideren una posición de toma de decisiones y que no seamos nada más la parte pasiva de estar esperando a los demás, sino que tengamos esa oportunidad de decidir y aportar más allá siempre de lo que seamos, que no nos hagamos chiquitos ante las decisiones y que seamos siempre líderes en guiar, en dirigir y en unir. Ahorita la paradoja es que la separación es la que nos da la oportunidad del éxito, pero hay una integración que probablemente no sea la parte física, sino como comunidad, cómo nos integramos para salir adelante de cualquier proceso. Ok, Inge, pues muchas gracias por estar aquí en el Gracias a programa de usted. Shun Juárez. Y pues síganos todos los jueves a las 7 de la tarde en Shun Juárez y pura gente talentosa de aquí de la región. Y pues muchas gracias, Inge. Seguimos en contacto y ojalá y nos puedas compartir algunos otros conocimientos en las próximas semanas. Un placer, Omar, y aquí estamos a la orden. Gracias y excelente tarde, excelente noche para todos. Sale, gracias.